¿Te has preguntado cómo servir con el corazón correcto en la obra? Pues hoy vamos a tratar este tema en el programa Verdad en Amor con la sección Pregúntale al Pastor y poderlo hacer de la manera correcta con el corazón correcto. Mi nombre es Oscar López y hoy estaré con ustedes. Bienvenidos. Bienvenido, Pastor. Hola, ¿qué más? Bienvenido a ti. Sí, no, gracias pues por invitarme. Eh, Hoy traemos una pregunta basados en la cita bíblica, no sé si la puedes buscar, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 20 al 35. ¿Por qué esta pregunta? Pues porque en muchas congregaciones esta cita a veces es sacada fuera de contexto. Entonces, pues hoy traemos ciertas dudas y queremos que nos puedas aclarar verdaderamente cuál es el corazón correcto para poder servir al ministerio, porque yo creería que todo cristiano anhela de su corazón Sí. servir y llevar las buenas nuevas. Pero a veces nos dicen que detrás de un Saúl hay un David esperando. Y pues a veces se sirve con motivos incorrectos. No sé si vamos al versículo 22, pues Sí. para ir en contexto. Aquí en el versículo 22 vemos que Samuel le dice a Saúl que no debe, que Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Porque pues vemos que Saúl ya venció los malecitas y los demás y no cumple lo que Samuel le dice. Sí. Y él se justifica de que todo el botín es para Dios y por eso lo exhorta. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé que en verdad yo estoy obedeciendo a Dios? Sí. Ese contexto es muy interesante porque Saúl es el primer rey de Israel. Eh, Al inicio era humilde, al inicio era pequeño en sus propios ojos y el mismo texto creo que lo dice. Pero lo que pasa es que él muchas veces hacía las cosas a su manera. Él muchas veces quería hacer algo bueno que el Señor no había ordenado, o hasta desobedecer a Dios para hacer algo bueno para Dios. Es una ironía porque nosotros yo creo que nos encontramos en esa misma situación, que nos encontramos haciendo cosas buenas, pero ignorando lo que dice el Señor. Yo creo que es un mega tema de la Biblia, que el Señor detesta la religión vana y vacía. El Señor detesta lo que sería el legalismo, de hacer cosas para justificarnos ante Dios cuando ignoramos su plan de justificarnos. En la vida de Saúl, por ejemplo, aquí el Señor había instruido desde el inicio que debería acabar con Amalek, debería destruir todo, hasta los animales. ¿Y qué pasó con Saúl? Guardó algunos animales para ofrecerlos más bien al Señor. Y cuando Samuel, el profeta, le confronta, y llega y dice, ¿por qué no obedeciste? Y dice en 1 Samuel 15:13, vino pues Samuel a Saúl, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, versículo 14, ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y pues la instrucción era acabar con todo. Saúl dice, yo cumplí y solo tengo estos animales para ofrecer en sacrificio al Señor. Y otra vez, él dice, yo hice bien. Versículo 19, Saúl es preguntado por Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de Amalek, he destruido a los amalecitas, más tomamos los animales para Dios. Ahora, en nuestro contexto, yo creo que muchas veces hacemos cosas buenas en nombre de Dios, pero cosas que Dios no nos ha pedido. Servimos a veces incansablemente, damos, hay personas que son convencidas que tienen que pactar y dar primicias y
los diezmos, si tienen que madrugar y ayunar, y esas cosas son buenas. Pero cuando desobedecemos a Dios en lo que sí es muy claro, para poder hacer cosas buenas, nos podemos desviar mucho. Eh, Deberíamos preguntarnos cuál es el motivo por lo cual estamos haciendo estas cosas. Si es servir en algún ministerio, si es dar alguna ofrenda grande, esas cosas son buenas. ¿Pero por qué? Para Saúl, él quería prácticamente adorar a Dios a su manera, pero Dios había dicho que hay otra forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy cumpliendo lo que Dios dice y no solo inventando otra forma de adorar o sirviendo con los motivos incorrectos? Es mirar lo que Él dice. O sea, Él nos dio nuestro manual y nos explica claramente cómo quiere Dios recibir adoración. Deberíamos preguntarnos, no a la luz de la tradición, no a la luz ni siquiera de la cultura de la iglesia a la que pertenecemos. Debemos examinar todo a la luz de la palabra. Lo mismo pasó con los fariseos en días de Jesús. Jesús siempre guardó sus palabras más confrontantes para los fariseos. Dice, ustedes diezman hasta la menta, hasta la hierba de la casa que tienen, pero están ignorando los puntos más grandes de la justicia. Están haciendo injusticia, están deshonrando a sus padres, a veces en nombre de hacer algo para Dios, y eso no es el plan de Dios nunca. Y debemos examinar lo que estamos haciendo a la luz de lo que Dios ha dicho. Y después miramos los motivos. Bueno, pastor, es que a veces es como tan complicado uno obedecer porque la obediencia es crucificar nuestra carne. Y por eso la palabra también nos enseña que eso solo lo podemos llegar a hacer en Cristo, porque Cristo nos enseña o nos ayuda a santificarnos al crucificar nuestra carne. Pero es que a veces el liderazgo, o sea, tratar gente, es una carga tan pesada y a veces los lleva a la presión social a no llevar el mensaje correcto o no hacer lo correcto. Por ejemplo, en el versículo 24 vemos eso. Vemos de que ya cuando Saúl es confrontado, él acepta su pecado y dice, sí, he pecado y lo hice por esto y se justifica. Que, bueno, nosotros, o tú como pastor, o las personas que tienen liderazgo en tu congregación, ¿cómo pueden evitar o cómo pueden hacer para motivar a las personas a darles este mensaje de hacer lo que Dios está diciendo en su voluntad, ser obediente al plan de Dios, sin que la misma congregación los crucifique? Porque hay que decirles, venga, hay que renunciar a su carne o subyugar su carne, y solo Cristo puede llegar a eso. No, pues, cuando se trata del tema del liderazgo, yo creo que es importante que los que tienen ese privilegio de ser líderes, bien sea de una cédula o un grupo de discipulado o de una iglesia o del mismo hogar, que nuestro estándar sea lo que ha dicho Dios y no simplemente lo que se nos da la gana, como se dice. Que nuestro estándar no solo sea nuestra propia forma de adorar. Y está bien tener preferencias, está bien tener un sistema que Dios no condena esos planes y esas estructuras, pero hay que saber diferenciar entre la forma que yo quiero hacer las cosas y lo que ha dicho Dios explícitamente. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos algo que decimos siempre, yo y los otros que predicamos, que todo lo que nosotros enseñamos, animamos a toda la congregación a mantener sus Biblias abiertas y ver si es así. Ver el contexto, examinar tanto en esa parte de la escritura, en ese capítulo, esos versículos anteriores y después el libro en sí que estamos estudiando, o el panorama completo de la Biblia, si lo que estamos diciendo está en el contexto correcto, y si no, las personas de la congregación tienen el derecho y la responsabilidad de acercarse a nosotros y decir, pastor o hermano, yo no lo veo de esa forma. ¿Usted cómo sacó ese contexto o esa aplicación de este contexto? ¿Por qué digo la
responsabilidad, porque la misma congregación debería proteger mucho la integridad de la doctrina. Si simplemente decimos, bueno, lo que el líder dice es lo que es y punto, nos vamos a desviar, vamos a terminar haciendo una adoración así como Saúl. Algo bueno, pero algo que Dios no nos ha dicho. Vamos a agregar cosas o vamos a quitar cosas de lo que Dios ha dicho. Pero debemos examinar todo a la luz de la palabra. Y debemos saber humillarnos cuando nos hemos equivocado. Yo creo que le costó a Saúl eso. Saúl al inicio dijo, yo he hecho bien. ¿Seguro? Sí, yo estoy haciendo bien. No creo. Y no fue sino hasta después de escuchar las consecuencias de perder el reino, que él dice, yo he pecado. Ese versículo 24. ¿Cómo evitamos el error de guiar a otros en el error, la adoración incorrecta o el servicio motivado incorrectamente? Es pegarnos mucho con la palabra, filtrar todo con la palabra. Sí, tremendo. Pero bueno, listo, uno puede perder, digamos, su ministerio o puede perder el reino. Pero hay algo que vemos aquí en el versículo 26, muy impactante. Dice que el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios abandona a Saúl. Entonces, podemos decir hoy en día que el Espíritu Santo también puede abandonar a pastores o a líderes o al mismo que ha creído. El contexto es diferente, pues el creyente, el que es en verdad un creyente, no solo tiene el Espíritu que viene sobre él o sobre ella, sino que vive en nosotros. Somos sellados con el Espíritu, según Efesios 1, 13, 14. Cuando nosotros creemos, somos sellados. Él vive en nosotros, somos templo del Espíritu. En esos días antiguos, el Espíritu venía sobre alguien para cumplir un propósito específico. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en otra forma de frasear esto. Yo creo que uno sí puede perder su ministerio si se desvía del camino correcto. Uno puede apartarse de Dios, uno puede ceder a la carne, uno puede desobedecer a Dios. Y en muchas partes hay restauración, y en otras partes sí hay restauración, hay perdón, pero no siempre va a recuperar el mismo nivel de poder cumplir ese llamado. Que el estándar de Dios es bastante alto, especialmente para el liderazgo, según 1 Timoteo 3, Tito 1, etc. Sí, pastor. Bueno, esto me lleva ya para culminar mi última pregunta. Esto lleva a que los líderes que no tienen, digamos, su corazón con una motivación correcta, lleven un liderazgo hipócrita. Lo vemos que Jesús también se lo recalca a los fariseos, de que exigen unas cosas y ellos no lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos restaurar el corazón de estas personas que, digamos, perdieron todo y de pronto dicen, ay, sí, y quieren arrepentirse? Y está la otra parte de aquellos que fueron maltratados por estos líderes. ¿Cómo podemos nosotros restaurar a estas dos personas para que se puedan acercar a Cristo y que hagan lo correcto? Yo creo que, pues, cuando hablamos de Saúl, le fue quitado de Saúl el reino y le fue dado a David, uno mejor que él, dice. No sabía quién sería hasta después, pero todo el resto de la vida de Saúl tenía celos de David. En lugar de corregir lo deficiente en su vida, él quería destruir a otra persona que veía como competencia. Y David, en su integridad, no tomó venganza cuando Saúl quería matarlo. Una y otra vez intentó matarlo. David esperó el tiempo de Dios, décadas. Yo creo que hay personas que son así. En lugar de corregir lo deficiente en ellos, buscan destruir a otras personas. ¿Cómo vamos a volver a lo correcto? Es obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer? Por el amor. El motivo correcto de cualquier servicio, sacrificio, ministerio, es amor. Cuando obedecemos a Dios es porque le amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a obedecerle.
Es posible obedecer sin amor, pero no es posible amar sin obedecer. Jesús dice esto. Yo creo que si queremos guardarnos para no servir del motivo incorrecto, es volver a ese amor. Si queremos guardarnos de no caer de algún ministerio, alguna firmeza en la gracia, es amor, es estar cimentados, arraigados en ese amor de Cristo. Es meditar siempre en qué tan amoroso es Dios para con nosotros, qué tan paciente, y amarle porque Él nos ama. Servirle porque le amamos. Amar a otros como Él nos ama. Y si el amor es central a todo, ahí sí marca el servicio que Dios quiere, marca la obediencia que Dios quiere. No solo es una religiosidad externa de hacer cosas bonitas, es un corazón motivado por el amor que nos lleva a oír la voz, a hacerle caso a la voz del Señor. Gracias, pastor, por esta aclaración, por esta charla. Y me imagino que tu corazón está también lleno de amor por Cristo. Pues ahí vamos, sí. Cada día es una lucha por amarle más. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que hubiésemos aclarado el verdadero corazón del servicio. Pues ya sabemos que es el amor. El mismo Pablo nos enseña que podemos tener todos los dones, podemos tener todas las habilidades, pero si no hay amor, pues no hay nada, servimos en vano. Entonces, pues, hacerlo de la manera correcta, amar. Y también te motivamos a que puedas suscribirte a nuestro canal para que nos hagas las preguntas, para que salgas de esas inquietudes. También puedas darles un like si te gustó nuestro material y puedas compartirlo, porque hay personas que a veces sirven de una manera incorrecta. Este video puede también servirles, y otras preguntas. Entonces comparte, que así también ayudas a que el reino de Dios pueda extenderse, y nos vemos en un próximo video. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.